Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y bienvenidos a este espacio de liderazgo para la acción. Y hoy con el tema de las emociones nos informan de nuestras necesidades. Y yo comenzaría preguntando, ¿qué pasaría si el miedo, el enojo, el asco o la tristeza dejaran de informarnos? En ese caso, ¿quién nos protegería de los peligros, los riesgos, los abusos, las pérdidas y los estímulos poco favorables? Una de las funciones de las emociones es actuar como mecanismo de información de nuestras necesidades. Son como un cartero que nos trae una correspondencia donde nos habla de nuestras necesidades. Así el miedo nos habla de la necesidad de protegernos y prevenirnos ante una amenaza, peligro o riesgo. La tristeza nos susurra que hemos experimentado una pérdida y se ha abierto una herida dentro de nosotros que requiere ser atendida. El enojo nos informa que nuestros límites han sido traspasados o se ha cometido una injusticia contra nosotros y de la necesidad de poner límites. El agobio nos dice que nuestras fuerzas han sido sobrepasadas y que necesitamos descansar o tomar una pausa. El placer nos informa que nuestras necesidades están satisfechas y cubiertas. El asco nos dice que estamos ante algo dañino o peligroso para nuestra salud y que necesitamos abstenernos de tomar algún alimento o sustancia que puede ser dañina para nosotros. Así cada emoción nos informa de una necesidad. Por eso, cuando sentimos una emoción, deberíamos preguntarnos, ¿qué necesidad está surgiendo en mí? Porque experimentar una emoción es señal de que tenemos una necesidad de algo, como por ejemplo sentirnos seguros, protegidos, aceptados, comprendidos, apoyados, amados, atendidos, alentados, validados, respetados, etc. Las emociones pues nos ayudan a cubrir nuestras necesidades. Yo diría que aportan información necesaria para atender nuestras necesidades y nos ayudan para organizarnos en una dirección para satisfacerlas. En el fondo, la emoción lo que está tratando de hacer al aparecer es impulsar una conducta en aras de satisfacer una necesidad. Por eso podemos decir que cuando reprimimos nuestras emociones, dejamos de informarnos de nuestras necesidades y en consecuencia de atenderlas. Y como resultante se mantiene una situación de desequilibrio latente en el organismo, pues la necesidad denota carencia y esa carencia al no ser atendida nos mantiene en un estado de alerta, de déficit, dificultando nuestra autorregulación y forzando al organismo a buscar un equilibrio. Y por eso las emociones que no mueren al reprimirlas buscan expresarse de otras formas no ecológicas y saludables, buscando que esa necesidad sea atendida. Y entonces pueden terminar expresándose de formas no ecológicas y saludables, al serle pues negada la posibilidad de expresarse de manera natural a través, por ejemplo, del llanto, la risa, la palabra, la acción, etc. Entonces ellas van a aparecer, pero con otras manifestaciones indeseadas que trae consigo la represión emocional, como contracciones musculares, insomnio, trastornos físicos, trastornos psicológicos, como irritabilidad, ansiedad, aprensión, angustia, comportamientos compulsivos, entre otros. Y yo diría que este es un lenguaje extremo del organismo buscando que le prestemos atención a nuestras necesidades. Yo diría que es la voz de las necesidades que clama para ser atendida y satisfecha. Las emociones, pues, son las voces de nuestras necesidades. Pero cuando nos permitimos sentir nuestras emociones, entonces estas nos informan de nuestra realidad, de nuestras necesidades, tomamos en ese momento conciencia de nuestras necesidades y ese es el camino para actuar en el sentido de dirección que las emociones nos señalan para buscar satisfacer nuestras necesidades. Una necesidad es aquello que necesitamos para funcionar eficazmente
y que contribuye de modo esencial para el proceso vital. Y su satisfacción es indispensable para un desarrollo normal y saludable. Por eso podemos decir que la satisfacción de las necesidades es el alimento del sistema físico psicoemocional que restablece de esa forma el estado de equilibrio del organismo. Necesitamos pues entender que las necesidades son la principal fuente de motivación y detrás de cada acción, cada comportamiento, cada movimiento hay una necesidad como motivación. La necesidad, yo diría que es la última explicación de toda experiencia y de todo comportamiento. Por eso, obviar una necesidad es dejar de alimentarnos física y psicológicamente. Por otra parte, cuando la necesidad es satisfecha, experimentamos placer y bienestar, que son dos emociones asociadas a la satisfacción de las necesidades. Pero cuando la necesidad queda insatisfecha, hay una reacción de alarma en todo el organismo y este dispara una serie de procesos buscando organizarse para satisfacer las necesidades. Y yo diría que las emociones son una parte de esa respuesta organizada del organismo que busca movilizarse para satisfacer una necesidad como medio, al fin y al cabo, de restablecer el equilibrio roto. Pero si el organismo no logra satisfacer la necesidad, entonces se harán presentes y persistirán la ansiedad, la frustración, la impotencia, el malestar, la rabia, la culpa, el miedo, etc. Al no reconocer la emoción y permitirnos sentirla como vía para concienciar la necesidad y actuar en consecuencia para satisfacerla, emitiendo una conducta orientada a su satisfacción, como por ejemplo poner límite, pausarnos para procesar el dolor y la pérdida, descansar para reponer las energías, tomar medidas preventivas para protegernos, etc. Las emociones entonces seguirán tocando a nuestra puerta para llamar nuestra atención, para alertarnos, inquietarnos y movilizarnos para que atendamos nuestras necesidades. Yo cerraría preguntando, ¿hay alguna emoción que estás reprimiendo? Si es así, seguro que hay alguna necesidad tuya que no está siendo atendida. Y no se puede vivir de espaldas a las necesidades sin pagar el precio en términos de consecuencias para nuestra salud física y psicológica. Hasta el próximo